saludándolos desde Linca. Soy la bioquímica Cecilia Fernández, para quien sea la primera vez que está con nosotros, les damos la bienvenida y para todos aquellos papás, mamás, profesionales que siempre están con nosotros. Linca, y para todos aquellos papás, mamás. Quiero darles la más cordial bienvenida. ¿Por qué el miércoles? Porque pues así hemos ajustado nuestros tiempos, eh, porque queremos hacer una dinámica diferente en Linca. Este mes, como la mayoría de los países en los cuales latinos estamos presentes, se considera el mes, y fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hay que hacer una pequeña reflexión, eh, porque nos felicitamos como mujeres, pero es como el Día del Autismo. No es felicitarte por ser mujer, es tomar conciencia. ¿Qué hacemos? ¿Cuál ha sido la trayectoria, la historia de las mujeres? Y pues en algo, y sobre todo en este ámbito que nos compete a nosotros dentro del INCA, lo que es la discapacidad, lo que son los retos, tanto como padres de familia, incluyo a los hombres, porque muchos hombres están así a hombro con su esposa, o están solos y le hacen de todo, o sea, pero estamos hablando, sí, de este tema de buscar opciones, superaciones y generar historias de éxito, ¿sí? Linca, como muchos sabes, se fundó en el 2000. La doctora Emita Peterson, que en paz descanse, la doctora Leticia Domínguez, que hoy no nos acompaña, que tiene a Paulina, síndrome de Rett, la doctora Emma Peterson, está el doctor Paul Peterson, su esposo, que tiene a Isaac, su hijo, que eran los partners de Marcos Mijo, ¿sí? Hace muchos años, y buscando qué hacer. En estas angustias, sí, en estas desinformaciones también, en estas culpas también, buscar qué hacer. Y así empezamos, así empezó el Inca, y así va a seguir. Nos han dicho, quítale el nombre porque ya agrede. No, no podemos quitarlo, es como quitarme yo mi nombre, no puedo. Entonces, pues Linca, el Inca, punto. ¿Sí? Y este año, este mes de la mujer, queremos honrar y queremos compartir, ¿sí? Historias de éxito, ¿sí? Estas historias que nos van ayudando a empoderarnos, a decir no estoy sola, o a decir, wow, yo quiero, sí se puede, ¿sí? Y quitarnos victimismos y más bien empoderarnos, porque no es fácil, ¿sí? Yo siempre he dicho, el autismo es feo para mí, ¿eh? O sea, no ha sido fácil, ¿verdad? Entonces, por todo esto, quise invitar así, porque ella nos va a abrir el listón virtual, a María Royce. Siempre lo digo, pero es que siempre me encanta decirlo, estamos de manteles largos. Tengo una gran mujer, gran persona y gran mamá y súper empoderada, pero tiene su historia, que no empezó como una historia de éxito. Empezó con una historia de renuncia, de cambiar paradigmas, de quitarnos miedo. Entonces, por eso hoy invité a María Royce. Bienvenida, María. De veras, muchísimas gracias de estar con nosotros. Es un honor tenerte en Linca. Muchas mamás me hablaron, me mandaron mensaje. ¿De veras vas a tener a María? Voy a tener a María. Nos hizo el honor y el gusto de tenerte aquí. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotras aquí en Linca. ¿Sí? Gracias, gracias de verdad a ti y a todo el equipo del Inca, porque para mí es pues siempre una alegría poder compartir, poder platicar contigo, siempre es maravilloso, así que para mí este día y este momento es una gran bendición. Y pues honor que me haces de verdad en presentarme de esa forma y en darme el espacio para poder compartir un poco pues del proceso, ¿no? Que como Exacto. bien dices, pues definitivamente no creo que, o si acaso es el 5% de las mujeres, podría ser un comienzo sencillo, pero creo que para todas las demás es un comienzo bastante complejo, ¿no? Exacto. Hay que romper con muchos paradigmas, como bien dices.
Así es. Y bueno, quiero leer un poquito para que pongamos todo en contexto, ¿sí? ¿Quién es María? ¿Sí? María, ¿sí? Es licenciada en comunicación. Bueno, está casada, tiene su familia, tiene un hijo, este, tiene a Miranda, que es parte de la historia, y su esposo. Tiene una linda familia, un matrimonio precioso, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Sí? En todo esto, bueno, ella tenía su vida y en esa vida ella es licenciada en comunicación, es actriz. Por si alguien la reconoce y dices, ah, yo la conocí así, es actriz de doblaje, es conductora de televisión. Wow, dices, wow, tenía todo el estrellato, ¿sí? Mm. Pero ahorita, y ella nos va a platicar, es candidata a un máster, a una maestría en educación especial. Le dio un giro, tiene dos Así es. caminos. Entonces, y aquí en escena aparece Miranda. Miranda tiene 13 añitos. Y entonces, quiero dejarle ahora sí ya este espacio para que nos platique y si tú me permites de repente intervenir y preguntarte Por algo, favor. y si los que nos están escuchando escriban en Facebook si tienen alguna pregunta, algún comentario para María, nos enriquece a todas, nos empodera a todas, que eso es lo que queremos, historias de compartir, ¿sí? De mamás especiales. Pues, por favor, empecemos, María, empecemos por el principio. Pues bueno, como dices, yo tenía ahora sí que otra, otra carrera, otra, otra vida así con mi familia, que afortunadamente tengo pues una familia muy unida, ¿no? Un esposo que siempre ha estado junto a mí, ¿no? Y pues tengo a mi hijo mayor, que es Mateo, él Uh -huh, tiene 14 años, está por cumplir 15, y pues a sus año 11 meses llega Miranda, muy planeada, muy esperada, pues así como Mateo, pues rodeada de amor, ¿no? muy amada. Y ya sabíamos que Miranda traía ciertos temas, porque el embarazo fue un poquito complicado, ¿no? Pues de estas cosas que uno va sintiendo como raro, ¿no? Porque de repente yo cuando estaba embarazada de Miranda, no sé por qué, cuando está el ultrasonido de las 13 semanas, mi ginecólogo en esa ocasión no me lo pidió y yo dije, yo necesito este ultrasonido, o sea, necesito, hay algo que me hace sentir que lo necesito. Y voy a ese ultrasonido y me dicen, pues no se ve el huesito nasal, se ve ensanchado la translucencia nucal, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor tiene síndrome de Down. Entonces ahí, pues ya hubo un foco rojo. Entonces ya me mandan a un ultrasonido estructural, ya lo ven y dicen, no, ¿sabes qué? Que sí, aquí está el huesito nasal y aquí sí está un poquito ensanchado, pero nada hay que preocuparse. Vamos a hacerte doble marcador, triple, cuádruple, ya ni me acuerdo. Y todo salía pues bien, ¿no? Salía que a lo mejor a mí me podía dar preeclampsia, salía que a lo Ok. mejor podía ella tener una cardiopatía, cosa que ni una ni otra salió, ¿no? Afortunadamente. Y ya para el tercer trimestre me dicen, ¿sabes qué? Algo anda mal con su riñón izquierdo, ¿no? Entonces, parece un riñón poliquístico, pero está raro porque no, o sea, tendrían que ser los dos y nada más es uno, entonces, pero algo está mal con el riñón. Pues entre tantas cosas, la verdad es que yo sentía, o sea, yo no sabía qué iba a pasar y yo pues no había más, o sea, no nos quisimos hacer la amniocentesis, ¿no? Porque yo Sí, sentía que era muy invasivo y yo de todas maneras decía, bueno, si esta chiquita va a nacer con síndrome de Down, que era lo que se más pensaba. se pensaba, pues de todas maneras la quiero tener y mi esposo también. Entonces, no queríamos poner en riesgo el embarazo. Entonces, pues no, nunca se hizo una amniocentesis. Cuando nace Miranda, yo pensaba, la verdad es que Miranda iba a nacer y que al poco tiempo iba a fallecer. Esa Oh, era como wow.
tu mi sentir. idea, ¿no? Ajá. Ujú. Afortunadamente no se cumplió, ¿no? Y bueno, pues nace, y sí desde el principio llama la atención porque primero pues le vimos así una tripa muy larga en su ombligo, ¿no? Tenía una hernia umbilical muy, muy grande y ya, pero nació muy bien, pues calificación de Apgar de 9.9, todo muy bien. Wow. La pasan a Cunero y en Cunero, cuando fue a verla a mi esposo, de repente Miranda estaba haciendo como una lagartijita recién nacida en Cunero. Y entonces les tuvo que hacer así a las enfermeras de, pon atención porque se cae, ¿no? Y ya la agarraron y o sea, pues también ellas pues, muy sorprendidas. Y esto era porque tenía un hipertono tremendo, Wow. entonces de que esta pues ya alza, o sea, estaba muy Sí. dura, ¿no? Ya se dieron cuenta, después de esto, pues empieza el neonatólogo pues a hacerle ya una revisión más profunda, sabiendo que tenía Miranda esto del riñón y tal, y entonces detecta pues varias malformaciones, se le empiezan a hacer estudios, llama a la genetista y se le hacen pues un cariotipo. Total que, pues entre todas las malformaciones menores y mayores que tenía, pues no, y el cariotipo, pues no se logra integrar ningún síndrome. Entonces no me dicen, pues lotería, pues un cúmulo de malformaciones y aquí está tu hija, ¿no? Wow. Y, y bueno, pues, o sea, lo que me decía la genetista es, pues, o sea, ella tiene un síndrome raro, nada más que, pues, tenemos que hacer muchos estudios para dar con él, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir, conforme ella vaya creciendo, pues, integrando todas las cosas y, pues, en algún momento llegaremos o no al diagnóstico. Entonces, el diagnóstico con el cual saliste fue síndrome raro. Pues sí, pero más Vamos a bien decir, fueron como malformaciones múltiples punto. congénitas, ¿no? Ok. Así. Entonces, así salí. Claro que como con el ir y venir de los médicos y demás, pues yo ya me decía, más que malformaciones múltiples congénitas, decía, pues tiene un síndrome raro, ¿no? O sea, Claro, claro. que tiene, pues, quién sabe. Y bueno, al principio pues si venía mal del riñón, si venía mal de un tema digestivo, si del ombliguito, y cosas así, y los párpados caídos y demás. Entonces yo nunca pensaba en una discapacidad intelectual, ¿no? O sea, Claro. yo pensaba como esta parte de, pues hay que hacer cirugías, opérenla, ¿no? O sea, ya Sí, arréglenla, ¿no? sí, O sea, sí. como que, vámonos, nunca, o sea, sí me sentía muy extraña porque ella tenía cosas como, o sea, ya estando en casa, ya cuando me la entregan, porque sí pasó por terapia intermedia, después de los estudios y demás, pues la pasaron a terapia intermedia, por cierto, se puso un poquito amarilla y ciertas Sí. cuestiones, ¿no? Entonces, pues ya cuando estábamos en casa, pues yo la veía así muy dura, la bañaba y se ponía azul, lloraba 2 horas seguidas en todas las tardes, pero y aparte no se dejaba abrazar, entonces era una cosita que estaba así y como que Sí. quería brincar, ¿no? Llorando y llorando. Le daba hipo así constante y se quedaba dormida del hipo, o sea, era como que su manera de arrullarse era con el hipo, o sea, era muy, muy rara, ¿no? Y yo ya tenía a Mateo, que Mateo había sido un niño, un bebé de manual, ¿no? Así de que tú lees, que esperar, ¿no? El primer año ya ni me acuerdo cómo se llama el libro, ese uno es del embarazo, pero Sí, también está el sí. otro del primer año del bebé y bueno, así, cada hito, así, Checklist, ¿no? así. Checklist. Entonces, pues yo veía a Miranda y yo decía, esta niña, pues está rara, ¿no? O sea, no cumple con nada de lo que estamos aquí o lo que yo estaba acostumbrada. Entonces yo iba al pediatra de verdad cada tercer día. Este, creo que formé parte de su ampliación y todas sus cosas, ¿no? De verdad iba cada tercer día porque yo le decía, es que algo tiene. Claro. No, no, tú tranquila, no tiene nada. Es que se pone azul cuando la baño. Ah, pues sí, no, bañala cada tercer día, ¿no? Es que llora todo el tiempo, pues dale Spaven.
¿no? O sea, por el cólico. Y cosas así, pero yo sé, es que, o sea, hay algo más. Entonces, un día la genetista en una de las revisiones, ella me dijo, oye, pues viene mi esposo en camino, él es neurólogo, ¿me permites que la revise? Yo, por favor, ¿no? Entonces ya le mandan a hacer la revisa, dice, bueno, pues hay que hacerle una resonancia cerebral, entonces le hacen la resonancia cerebral y cuando me dan el diagnóstico, aún sin que lo viera el neurólogo, yo llegué a mi casa, internet, o sea, no me fui a buscar lo que era el diagnóstico, sino que me fui a buscar el teléfono del Teletón, ¿no? Así. Y entonces hablé para pedir cita, me dijeron, ¿cuál es el diagnóstico? Les leí lo que decía la resonancia y me dijeron, ok, sí, te damos cita. De chin, ¿no? O sea, Sí. ok, ¿no? Entonces ya me dan la cita para varios meses después. Cuando vamos con el neurólogo, pues el neurólogo nos dice, bueno, pues tiene esto, que en ese momento decía una hipoplasia del cuerpo calloso cerebral. Dice, bueno, pues esto, pues es que no se desarrolló muy bien y tal, pero bueno, hay adultos que crecen y ni siquiera, nunca se dieron cuenta, solo que sí no va a ser tan inteligente, ¿no? Entonces, Ah, ok, ok. o sea, hay adultos que a lo mejor pues que son panaderos y tal, ¿no? O sea, me lo veló Sí, así, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, mi hija no va a ser de 10, va a ser de 8, voy a tener que sentarme a estudiar, ¿no? O claro, sea, claro. esa era como dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Ya me tocó estar todas las tardes ahí macheteándole. Me dijo, y sería bueno que empezaras ya terapias y tal, ¿no? Pero pues terapia como de, ¿De ay, qué? ¿cómo se llama? Estimulación temprana, Temprano. ¿no? Y ya, entonces empecé las terapias ahí, justo a la par con la primera cita del Teletón. La primera cita del Teletón, van, revisan a Miranda, la ven, me dicen, ¿tu hija ve? Porque tenía los párpados caídos. Le digo, sí, sí ve, ¿no? Sí, sí ve. ¿Tu hija escucha? Exacto. Y yo, así de, No pues, sé. no sé, exacto, no sé, ¿no? Y entonces me dice, bueno, necesitamos estos estudios y tal. No le hicieron ay, ¿cómo se llama? La que te hacen de sangre, pero también te hacen de oído cuando están recién nacidos. Se me olvidó. Ay, El ahorita me tamiz, acuerdo. El el tamiz, tamiz. exacto. El tamiz auditivo. ¿No le hicieron tamiz auditivo? Yo, no, no le hicieron. En el Hospital Ángeles de las Lomas no le hicieron tamiz auditivo a mi hija, cuando a Wow. mi hijo sí se lo habían hecho 2 años antes. Pero a mí, entre tantas cosas, pues a mí Exacto. se me olvidó el tamiz auditivo. Al pediatra Se le le fue. dio lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, esas cosas que yo digo, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, entonces, pues cuando voy otra vez, me dice, ay, es que sí, voy al Hospital Ángeles a ver qué pasó con el tamiz auditivo. Me dice, no, es que sí se lo intentaron hacer, pero no se pudo y entonces se le tenía que hacer otra vez, pero entonces con los estudios, Ya no se le bla, bla, hizo. bla. Ajá, y entonces el pediatra le echaba la culpa al hospital y el hospital le echaba la culpa al pediatra y pues yo se la echo a los dos, ¿no? Exacto. Pero bueno, así pasó. Entonces ya la llevamos a revisar y fuimos, le hicieron ya los potenciales evocados y ahí sale que mi hija tiene una pérdida auditiva profunda. Entonces nos dicen, bueno, tu hija no escucha nada, o sea, lo que escucha es, si tú la pones junto a un avión, la turbina, la escucharía al nivel que nosotros escuchamos la voz. Wow. Y bueno, ahí yo dije, ahí fue cuando se me cayó el mundo, ¿eh? O sea, todavía no se Sí. me caía en todo lo demás, o sea, porque yo todavía no entendía que tenía esta discapacidad Claro. intelectual, porque yo sabía que tenía estas malformaciones, pero estábamos pasando por una cirugía, ya habíamos pasado por una, dos cirugías, y cuando me dicen esto de que no escucha, dije, ¿y ahora? ¿Y ¿No? ahora O sea, qué? como me acuerdo ahorita y yo decía, es que no va a escuchar la música,
sea, no va a escuchar mi voz, ¿no? O sea, Sí, cómo va a ser, ¿no? Y ese día, Ceci, o sea, yo ya había llorado, yo obviamente claro, yo había sentido pues varias cosas, ¿no? Me preguntaba por qué le pasaba esto a mi hija, por qué no reaccionaba aquí, por qué, o sea, varias cosas, pero ese día fue el día que yo me quebré durísimo y me acuerdo que saliendo de ahí, recibiendo el diagnóstico y todo, le hablé a una de mis mejores amigas. Me acuerdo, ¿no? Que dije, es que no escucha, no escucha, ¿no? Me dijo, voy para allá, ¿no? O sea, voy para allá, este, vino aquí a la casa y yo no me acuerdo, o sea, yo, gracias a Dios, tenía yo su presencia ahí, ¿no? No sí, me acuerdo de lo que hablamos ni nada, pero sí me acuerdo de estar yo muy enfrascada en esto, ¿no? O sea, sí, todo lo demás puede ser, pero no escuchar, ¿no? O sea, exacto. era para mí como que demasiado fuerte. Total que, pues ya pasa la noche y al día siguiente yo no me quería levantar. Ese fue el primer día que yo no me quería levantar y ese día afortunadamente me levanté, ¿no? Porque dije, si no me levanto hoy, No me voy a ya no sé levantar. cuándo, ¿no? O Exacto. sea, yo sé que si no salgo hoy de la cama, pues no sé cuándo voy a salir porque no va a haber Ujú. manera de sacarme de aquí. Entonces, pues me empujé de alguna manera, me salí de la cama y seguí el día, pues como cualquier otro, ¿no? Pues ya ni me acuerdo qué hice ese día, ¿no? Pero seguí el día como cualquier otro. Y esa fue la primera vez que yo decidí salir adelante, ¿no? O sea, con lo que fuera y como fuera. La siguiente vez, yo creo, fue en algún momento estando ya en el Teletón como paciente del Teletón, íbamos, y esto me encanta a mí contarlo porque hay una mamá que desafortunadamente perdió a su chiquito con síndrome de Down, Marcel, nuestro querido Marcel, que curiosamente nació pues con días de diferencia de Miranda y su papá es amigo de mi esposo. Y pues nace Marcel con síndrome de Down, días después, un mes después más o menos, nace Miranda. Y curiosamente tenían un par de malformaciones similares, entonces pasaban por el mismo cirujano, les tocaba terapia junta en el Teletón, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos como que un par de años acompañándonos. Y un día, platicando yo con su mami, Gaby, le decía, pues es que yo pues no sé, yo todavía en ese momento yo me sentía muy extraña, tan extraña como mi hija, ¿no? Porque Sí, pues yo no tenía un acompañamiento pues tu hijo tiene síndrome de Down y hay 800 familias más que tienen hijos con así síndrome es. de Down, ¿no? Entonces, pero mi hija sin un diagnóstico, me decía, pues es que yo no sé qué va a hacer, porque aparte eso me decían los médicos y eso me decían en el Teletón también, ¿no? Pues quién sabe qué vaya a hacer tu hija, ¿no? A ver, o sea, a Ujú. ver si logra esto y a ver si logra aquello y a ver si logra moverse y si logra pararse y tal, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues yo no sé qué va a lograr mi hija. Y Gaby me dijo, pues va a lograr lo que tú quieras que logre. Wow, Y yo, ah, o sea, la responsabilidad es mía. Y dije, exacto. claro, la responsabilidad es mía, ¿no? Entonces, que pues sí, o sea, si yo no le echo ganas, esta niña no va a salir adelante, ¿no? Así Entonces es. la que tiene que echarle ganas soy yo. Los demás, o sea, los médicos podrán decir lo que se les dé la gana, pero aquí la que tiene que tomar las riendas soy yo, ¿no? Entonces, pues fue como ¿no? El segundo Golpe, es, golpecito ahí pues fue otra como, pues sí, vamos para sacudida. adelante, ¿no? Ajá, como otra sacudida para decir, sí, o sea, tengo que ir adelante. Y pues así poquito a poquito, ¿no? Y tengo yo como, me, me jacto quizá como de ser muy perceptiva de estas cosas de algo está sucediendo y si yo voy por este mismo camino, pues
o se rompe o le cambio y me arreglo, ¿no? O sea, Sí, como cuando dije, pues si no me levanto, ya no me voy a levantar, o sea, como que tengo estas focos como muy sí, alertas, ¿no? Entonces también hubo un momento en el que yo estaba pues muy enojada con la vida y con todo lo que estaba sucediendo y entonces para mí fue muy fácil enojarme con mi esposo, ¿no? Entonces, sí, quien recibía mis enojos, mis frustraciones y mi exacto. todo era él, ¿no? Entonces yo así de verdad había momentos en que yo decía, ¡ay! ¿No? O sea, Sí, ya, ¿no? Y salía de casa para irse a sí, trabajar y decía, ¡ay, qué bueno! ¿No? Y regresaba y, sí, ¿no? Entonces sí. también hubo un día en que yo dije, a ver, o sea, me acuerdo que se fue, dije, a ver, ¿es cierto lo que estás sintiendo? O sea, porque si es cierto lo que estás sintiendo, pues qué caso tiene Ujú. seguir, ¿no? Dije, no, no es cierto, no es cierto lo que estás sintiendo. O sea, por supuesto que no estás enojada con él, por supuesto que no lo has dejado de amar, ¿no? O Claro, sea, estás enojada porque llegó por Miranda y todo. porque no estás entendiendo lo que está pasando, ¿no? O sea, y ese es tu Wow, enojo. Entonces, y él lo único que está haciendo es darte tu apoyo, wow. darte su apoyo, ¿no? Entonces, le bajé como 20 rayitas, Sí, ¿no? al tigre, a la tigresa. Afortunadamente, sí, afortunadamente, y pudimos continuar muy bien como pareja y como familia, ¿no? Maravilloso. Ajá, entonces Y era, déjame hacerte un paréntesis porque quiero como retomar yo de fuera esto. Digo, para mí, si tú me lo permites, es resumir en algo bien importante que yo creo que es una de tus grandes valías y que te ha sacado adelante es tomar conciencia. exacto, Tomar conciencia. Si no me levanto hoy, no me voy a salir de la cama. Si no apoyo yo a Miranda, es mi responsabilidad, nadie, tenga o no tenga diagnóstico. uh-huh. Si no le bajo 25 rayas, pierdo mi matrimonio. La discapacidad es horrible, por eso les digo. Y los porcentajes de divorcios, de problemas, familias, o sea, la discapacidad provoca mucho eso, porque a veces no tomamos esa conciencia, porque nos enojamos o le echamos la culpa a quien no debe, ¿verdad? Exacto. O sea, de verdad, y es que pasa un duelo, Ceci. Exacto, exacto. O sea, Y hay definitivamente que tú estás en hacerlo. un duelo. Hay que hacerlo, pero Exacto. tampoco sabes cómo hacerlo y No, nadie no, te no. dice cómo No, hacerlo, no, ¿no? exacto. Y estás también inmerso en esta bola de nieve de diagnósticos, o sea, bueno, y me refiero a diagnósticos en que, ay, pues sí tienes que ir al neurólogo, al urólogo, Sí. al gastroenterólogo, al pediatra, pero, o sea, a Y las todos los terapias, y aunque no quiero ser así como el aguafiestas, hasta la parte económica. no, bueno, O sea, no, ¿qué dices? ¿Cuándo se va a acabar esta hoyo en la exacto, bolsa? exacto. Sí, Entonces, por supuesto que muchas veces, pues se rompen cosas que uno no quisiera que se rompieran, exacto. ¿no? En nuestro caso, gracias a Dios, y yo de verdad digo, o sea, Sí, que pude tomar esta conciencia y que mi esposo siempre fue y siempre ha sido tan bueno, ¿no? Pues él, desafortunadamente, cuando, digo, después de que nació Miranda, como, no sé, casi a los 2 años, me parece, ya no me acuerdo, perdió el trabajo, ¿no? fíjate. ¿Por qué? Porque él se enojó en el trabajo, él se desquitaba en el trabajo, no, Exacto. no conmigo, afortunadamente, ¿no? Sí, Entonces él llegaba y le decía a la jefa, estás mal, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Entonces, y aunque tuviera la razón, pues nadie puede hablarle así a la jefa, ¿no? sí, Entonces, pues él sí pierde el trabajo y afortunadamente, pues pronto logra colocarse nuevamente, pero sí, o sea, son temas muy complejos y que no te das, o sea, si no te das cuenta de lo que está sucediendo y si no tomas conciencia, puedes acabar con todo, ¿no? Puedes acabar exacto. con tu familia, con tu trabajo, incluso, pues hay personas que acaban hasta con su propia vida, ¿no? Exacto. Entonces, entonces tienes que pues ir sacando fuerza, yo creo que del amor hacia tu hijo, del amor hacia tu otro hijo, ¿no? A tu esposo, a tus padres y a ti mismo sobre todo. Entonces, yo creo que es de ahí donde vas sacando fuerza
pero yo sí creo que también, o sea, incluso con estas tomas de conciencia y con este amor y con este cariño que yo tenía de mi familia y de mi esposo, de mis padres, de mis hermanos, ¿no? Y de mis amigas, pues sigues sintiéndote solito, ¿no? O sea, sigues sintiendo Totalmente. que nadie te entiende. Y es cierto, ¿no? O sea, de tu círculo cercano, si no hay alguien que esté pasando por algo similar, No, no te van a no hay entender. manera, no hay manera. No hay manera de que te entiendan Exacto. porque no lo han vivido, porque así como cuando te conviertes en mamá y dices, ay, no es lo que yo esperaba, ¿no? Exacto. Porque no lo habías Sí. vivido y entonces eras muy buena para criticar a la mamá que no dormía a su hijo a las 8 y, O y que le hacía no sé berrinche qué. y no podía con él. Exacto, ¿no? Y eras muy buena para eso. Entonces, cuando llega tu hijo y te das cuenta que no está tan facilito, pues ahí es cuando empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Pero cuando no vives la discapacidad en carne Exacto. propia, Así pues no es. lo puedes entender. No, Entonces te tienes que hacer de un círculo nuevo para así es. poder compartir y para poder pertenecer. El problema aquí es que Miranda era tan raro, ¿no? O sea, perdón que lo diga así, Sí, ¿no? no, Pero no. tiene un síndrome tan raro que pues no había con quién compartir y así me sentía yo, ¿no? Como que no hay de dónde. Entonces, pues sí, en algún momento fui muy afortunada porque tuve la oportunidad de asistir a terapia. Y entonces creo que yo ya ahí ya había dado varios pasos, o sea, pues que de alguna manera me hacían a mí sentir mejor, ¿no? O sea, porque había momentos en que yo me sentía muy bien y había momentos en que, Sí, que te sientes muy mal, porque aparte de la discapacidad es un duelo así, ¿no? Ay, vas otra vez y otra vez y otra vez, es muy cíclico. y Y cíclico y va cambiando conforme los retos de ellos, conforme van avanzando, ¿no? No es lo mismo que exacto, tenga 5, 10, 15 o 30. O sea, eso exacto, es muy dinámico. exacto. Es muy dinámico, va cambiando, pero también, o sea, tienes que ir encontrando qué es lo que te está doliendo, ¿no? Exacto. Yo creo para poder avanzar. Así es. Entonces, pues llego yo a terapia, que ya había estado en el Teletón, ¿no? Pero llegaban y me preguntaban, ¿y cómo te sientes perfecta? ¿No? Yo todavía estaba con una barrerota así de, Sí. ¿estás, ¿estás bien? Sí, bien, ¿no? Es que ustedes son una pareja muy resiliente. Y yo decía, Mm, ¿por qué me dice eso, no? O sí, sea, no tiene ni idea de lo que me está sucediendo, pero tampoco exacto. se lo quería yo compartir ni nada, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. entonces cuando llegó el momento en que de verdad pude abrirme en terapia, tuve el acompañamiento maravilloso de Isabel García, que es una buena esa. El día uno me dijo, ¿cómo estás? Y yo, No, y ya me solté llorando y ya pude soltar. Y en todo este proceso, ella me pide hacer una carta de despedida a la niña que no tuve. exacto. Y entonces habían pasado, pues yo no sé si 5 o 6 años ya, 5 más o menos, ¿no? De Miranda, 4 o 5, no me acuerdo. El caso es que, pues me pide hacer esta carta y yo digo, ok, ¿no? Y empiezo, y digo, bueno, pues cómo era esta niña que yo imaginaba, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que yo imaginaba una niña hermosa, 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 siendo yo, o sea, actriz que yo toda mi vida quise estar en los escenarios, pues yo me la imaginaba arriba del escenario, perfecta, ¿no? Vestida súper De muñeca. femenina, Sí, sí, de muñeca, ¿no? Y entonces, pues ya de verla y dije, pues qué difícil, o sea, de verdad al escribirlo dije, qué difícil hubiera sido tu vida conmigo, ¿no? Porque, si, o sea, de verte yo tan perfecta, te hubiera sí. exigido tanto Exacto. que habría sido algo terrible para ti, ¿no? O sea, qué Wow. bueno que te fuiste a otra familia donde te pudieran amar
sin exigirte de esa forma que yo te hubiera exigido. Y qué Wow, bueno que le diste lugar a Miranda en esta familia para que yo pudiera amar toda su imperfección con exacto. todas mis Wow, imperfecciones, ¿no? wow. Entonces yo no recuerdo exactamente esas palabras, pero dije, o sea, como que pude dar gracias también de no Exacto. tener esa hija perfecta porque de verdad hubiera sido yo muy mala persona con ella, ¿no? O sea, creo Sí, que hubiera sido como muy, muy mala persona. Y ahora, cuando ya veo a Miranda, es decir, es que amo cada una de esas partecitas que tienen estas malformaciones y por eso sí, yo digo, pues estas imperfecciones, ¿no? Pero en realidad, Ceci, pues, ¿quién es perfecto en esta vida? Nadie. Y exacto. qué aburrido Es- sería de verdad ser perfecto, ¿no? Exactamente. Entonces, justo eso, ¿no? De decir, pues ya llega esta niña que me hace amar la vida tal y como es, ¿no? Amar todas los giros y las vueltas y las subidas y las bajadas y darte cuenta que lo más perfecto son Sus imperfecciones. esas cositas tan chiquitas que en las que ellos van avanzando, ¿no? Eso para mí sí es perfección, ¿no? Entonces, Exacto. cuando tú ves algo, algo chiquitito y lo ves enorme, es ahí cuando dices, esta vida de veras que vale la pena, ¿no? O sea, Así es. uno con el ritmo tan acelerado que llevamos y con esta muy desafortunada competencia en la Exacto. maternidad que tenemos, ¿no? En la que los hijos regulares lamentablemente se ven envueltos, ¿no? Ujú. En esta de, pues mi hijo va a karate y a violín y a inglés y a matemáticas, A ¿no? mandarín. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, y no tiene un segundo del día para jugar y mi hijo es maravilloso en esto y maravilloso en otro Sí, y sí. Entonces, nos perdemos en la maternidad regular nos perdemos de las cosas más bonitas, ¿no? Que son esas cositas chiquitas. Entonces Miranda llegó a enseñarnos en esta familia a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. exacto. Que para mí, y esto no es algo muy, muy naivo, muy, muy romántico de libro, no, es realmente tomar conciencia y ver aquello que realmente vale, ¿sí? Ujú. Cuesta, y cuesta mucho, porque hay que quitarse escamas, cataratas y ver la vida de otro modo, ¿no? Sí, ¿Sí? Y valorarlos a ellos desde sus grandes retos. Sí, exacto. mirar, yo porque te sigo y luego les damos su Instagram, cómo dobla la ropa, cómo lo hace, y dices, wow. Y muchas sabemos, diríamos al ver eso, yo quisiera que mi hijo lo pudiera hacer, pero no lo hace. Pero hace otras cosas. ¿Sí me explico? Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, el cambiar de visión y de valorar las cosas diferente te hace realmente especial. Eso es lo que nos hace especiales. Así es. Sí, o sea, yo creo que en esta parte de decir siempre, o sea, como que, ay, mi hijo es especial, pues todos los niños, todas las Todos. personas, todos somos especiales en la medida en que valoramos Exacto. justamente las cosas que valen la pena, ¿no? O Exacto. sea, si yo me hubiera quedado nada más en valorar la belleza física de mi hija, pues no habría salido adelante, porque de Claro. verdad, o sea, a mí lo primero que me fastidiaba era verle sus párpados caídos a Miranda. O sea, era lo que Sí. yo decía, Sí. o sea, que si su riñón, que si, me acuerdo de esa conversación con mi mamá, decía, es que lo que más me afecta son sus ojos. ¿Cómo es posible entre tantas cosas? O sea, ¿por Sí. qué? Porque yo había vivido, pues, o sea, yo trabajé en Televisa, trabajaba de mi imagen, trabajaba con mi Sí. voz, ¿no? O sea, era un mundo, pues, también muy banal, ¿no? Entonces yo sé, pues, ¿cómo mi hija va a tener esta carita, ¿no? O sea, Claro. Claro. y tiene una carita hermosa, pero Sí. yo no podía apreciarla en ese Exacto. momento. Entonces, pues
pues fueron pasando muchas cosas que me fueron abriendo los ojos y que me fueron cambiando mi manera de percibir la vida, pero también mi forma de acercarme a ella y mi forma de impulsarla, porque al principio también, o sea, dices, ahorita estoy por tener ya mi maestría en educación especial, pero qué trabajo me costó. Al principio sentarme yo a trabajar con Miranda me aburría infinitamente. ¿No? Exacto. Sí, No, es que esto, sí, Dios mío, ¿no? Y, y, y pues poco a poco, y creo que para mí un gran aliado también de este cambio fue la pandemia. O sea, cuando llega la pandemia, nos encierran en casa sí. y me enfrentaron a otro de mis grandes miedos, pero durísimo, porque Wow, era pues 24/7 con Miranda, ¿no? Yo exacto. tenía un descanso cuando se iba a la escuela, cuando iba a las terapias, y ahora 24/7, ¿y yo qué hago con esta niña? Otra vez, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces en la pandemia, pues también Miranda se vuelve, pues ahí completamente encerrada y así empieza a hacer cosas que yo decía, Dios mío, ¿no? Y a gritar y a llorar y, o sea, muchas cosas que eran muy difíciles de llevar y yo así subiendo la ansiedad, ¿no? También. Y ahí, por ejemplo, te descubrí a ti, ¿no? Gracias Sí, a Ana Ana. Gámez. Y entonces empezamos a hacer todo el cambio de alimentación y a quitar medicamentos en Miranda. Sí, Miranda estaba sobremedicada de una exacto. forma, pues el primer neurólogo que nos acompañó, pues de pronto metió un medicamento y luego metimos otro y luego otro. O sea, creo que cuando llegamos contigo, Miranda tomaba 5 o 6 Sí, medicamentos ujú, neurológicos. exacto. Entonces, y no dormía y bueno, entonces fuimos quitando nos cambiamos de Ujú. neurólogo y fuimos quitando con la ayuda del neurólogo y con tu ayuda, con la alimentación, pues estos medicamentos poco a Que poco no era necesario ya. que no eran necesarios en ese Y se momento. quedarían los que sí deberían de apoyarla. Sí, o sea, ya solo se quedó el que utiliza Miranda para dormir y Ujú. ya, ningún otro, ¿no? Wow. Y bueno, o sea, sigue aprendiendo, sigue avanzando, está mucho más regulada, ¿no? Entonces, como que te vas haciendo esas herramientas y cuando vi justo esos cambios en Miranda, ¿no? Con la alimentación y que me dio este espacio y que Miranda pues también le bajó a su ansiedad, empecé yo a estudiar, Ujú. ¿no? Porque yo decía, pues si yo le tengo que enseñar a mi hija, empiezo a estudiar. Y entonces hice primero el diplomado para estrategias de aprendizaje y lectoescritura ay, Dios mío, se me fue ahorita, con Adriana Pérez, pero se me fue, con The Click, ¿no? Entonces Ujú. hice este diplomado que es maravilloso. Y entonces aprendí estrategias para enseñarle a leer a Miranda. Y entonces ahí empecé yo a darle y Miranda, ¡pum!, ¿no? Empezó también a florecer en la Exacto. lectoescritura. Dije, wow, está increíble. Y me empezó a gustar muchísimo. Ya el saber cómo trabajar con Exacto. Miranda me empezó a gustar mucho. Dije, no, pues yo tengo que estudiar más, ¿no? Y entonces me hice otro diplomado en APAC, que no fue tan maravilloso. Y luego, y luego un curso por aquí, otro curso por allá, hasta que llegué a la maestría en educación especial, que Wow. ya afortunadamente estoy por terminar. Y ahora me encanta, ¿no? Y entonces ahora, pues me gusta compartir cosas de las que paso yo con Miranda y de las que he pasado con Miranda y hablar sobre el tema y compartirlo en mi En Instagram, redes. ¿no? ¿Cuál En es? redes. Dinos tu Instagram. O sea, me encuentran como María Royce, pero el Instagram así es @ma de María Royce, R-O y latina Z, ¿no? Y ahí voy compartiendo cosas en videos muy chiquitos de Miranda y míos, ¿no? Hablando un poquito. Y yo creo que el trabajo, Ceci, es irte dando cuenta pues que, o sea, ir encontrando la forma, ¿no? O Exacto. sea,
apenas, o sea, yo ahorita pueden verme y a lo mejor estoy como muy contenta y la vida está muy bien, bendito Dios, ¿no? Por Pero ahorita. apenas, exacto, por ahorita, pero apenas en diciembre pasamos una nueva cirugía de Miranda que pues desafortunadamente encontramos una nueva malformación que no había sido detectada y que le estaba ocasionando miles de cosas de pérdida de regulación. Entonces tenía tanto dolor, Sí. pero pasó, o sea, un año desde que empezó el tema, pero no lo podíamos detectar, ¿no? Entonces empezó a autoagredirse muy feo, muy feo, ¿no? Y Que se era por el dolor sangraba. que ella sentía. Exacto, se Así es. sangraba toda, ¿no? Se golpeaba y se dejaba pues morado la cara, ¿no? Y yo lloraba y lloraba porque decía, es que, ¿qué le pasa, no? Porque sí, a veces yo decía, pues sí tiene dolor, pero en otras ocasiones era porque le decías que no a algo y empezaba a golpear, pero se golpeaba, pero con puño cerrado y durísimo, ¿no? Entonces, eran cosas horribles y después, o sea, conforme fue avanzando esto, todos los retos sensoriales que tuvo Sí. Miranda aparecieron nuevamente, ¿no? Y entonces de repente mi hija se tiraba al piso nuevamente, se revolcaba en el piso, se aventaba así como tabla hacia la Sí. cama, chupaba las paredes, ¿no? Gritaba, lloraba. O sea, y pues sí, a veces le dabas un paracetamol para el dolor y bajaba un poco el asunto, pero nada, ¿no? Hasta que detectamos lo que tenía y pues ya la operamos en diciembre y, oye, regresó mi hija, ¿no? O Exacto. sea, Sí. pero esto, o sea, y a mí esos, o sea, de, ¿qué fue? Como que todavía nos, como que de agosto a diciembre y demás, o sea, fueron también de las peores épocas pues de su vida, de mi vida y de la vida De familiar familiar. también, porque Claro. cuando empiezan estos momentos tan difíciles, pues tú también te alteras, ¿no? Como Sí. mamá, y que no sabes qué hacer. Y lamentablemente y desafortunadamente quienes pagan siempre son los que viven contigo, ¿no? Exacto. Y entonces yo, pues en mi cansancio, o sea, pues de De un pronto este. le hablas mal a tu esposo, le hablas mal a tu hijo y tienes que Sí. tener mucha fuerza para no hacer eso, ¿no? O sea, y reconozco que también he caído ahí, ¿no? O sea, hay que darse cuenta y hay que tratar de avanzar. Y luego pedí ayuda y otra vez corría Isabel, ¿no? Que por aquí está, ¿eh? Aquí, ella anda por aquí y te manda a saludar Ah, yo también la quiero y mucho. muy linda. Te mando, ahorita te busco el mensaje, ¿eh? Ajá. Siempre tomada de la mano, Mira, ¿sí? sí, Aquí la verdad estoy es que aquí estoy para agarrarte la manita, siempre. ujú, siempre, Y sí, esos son nuestros ángeles, o sea, esas personas profesionales, tu amiga que te escuchó, que tal vez tú ni te acuerdas, pero ella estuvo ahí, que van ayudando a levantar y a tomar conciencia para dónde así vamos, es, ¿no? Y así si yo es. te preguntara ahorita, ¿qué retos tiene María? No, no Miranda. ¿Qué retos tiene María ahorita? Pues yo tengo el reto es que tengo muchos planes y tengo el reto como de poner en acción esos planes o darle giro a esos planes a lo que mejor convenga pues a mí y a mi familia, ¿no? Claro, Porque también mis planes son así, y dices, oye, ya estás cerca de los 50, ¿estás segura que vas a poder lograr con estos planes así? ¿No? Entonces, o sea, que vas a tener todo el tiempo, ¿no? También para la fuerza, deja todo el tiempo, sino la fuerza para poder con ellos o no. Entonces es como los retos de seguir siempre claro, avanzando, ¿no? exacto. Seguir, a mí me encanta prepararme y me encanta aprender cosas nuevas y me encanta ahora también cuidar de mí, ¿no? Y ese es para Exacto. mí un reto porque por muchos años dejé de cuidar de mí, ¿no? Descuidé mi alimentación, descuidé, no hacía nada de ejercicio, nunca me arreglaba, ¿no? O sea, cara Sí, lavada siempre, porque pues no tenía yo el tiempo, no me daba yo el tiempo.
Y ahora intento, me levanto a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana tengo ese momento para hacer ejercicio, ¿no? Y como que para agarrar mi centro, ¿no? Exacto. Estoy yo solita de 5 a 6 de la mañana, ¿no? Es un espacio que hago ejercicio, me pongo a ver mis redes sociales, ¿no? Es Prendo tu la tiempo. cafetera, es mi tiempo. Y a lo mejor todo el mundo dice, ay, ¿cómo a las 5? Sí, a las 5, ¿no? Y no me vuelvo a acostar, o sea, a las 5 y a las 6 ya estoy con mi hijo, y a las 7 ya estoy con Miranda, y así, ¿no? Y a las 9 de la mañana, bueno, la dejo yo en su escuelita, y cuando regreso a las 9:30, pues ya tengo miles de cosas que hacer, entonces no me vuelvo a la cama, sino que pues ya sigue mi día hasta la Claro, noche, y ya está, ¿no? Pero justo estoy intentando, y ese es un reto para mí, no faltar al ejercicio, cuidar mi alimentación, claro. no salir de mi casa sin arreglarme, ¿no? Una Ujú, manita de gato, o sea, sentirme yo claro, bien conmigo, ahora sí, con esta parte tan bonita de ser mujer, ¿no? exacto. De verme al espejo y gustarme y saber que le gusto a mi marido, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que a lo mejor ahora estoy haciendo es precisamente porque me siento pues más empoderada, ¿no? Claro, Al decir, pues sí puedo llamarme especialista en mi hija. Sé que no he claro. atendido a otros niños, ¿no? Sé que yo no soy terapeuta, ¿no? Pero la verdad es que he ido aprendiendo muchísimas cosas con Miranda, y son cosas que me gusta a mí compartir. Y entonces hay muchas características que quizá los otros niños no las tienen todas, ella tiene todo. Entonces, Exacto, exacto. entonces es padre porque puedo agarrar videos de Miranda que digo, ay, ¿no? Y aparte ahora, pues con lo que he estudiado, me ha dado como un poquito más de ojo para decir, ah, claro, aquí Exacto. Miranda estaba presentando esto, Esto y y entonces esto y lo esto. puedo poner en redes y decir, mira, aquí, que la ves tan divertida, pues en realidad, pues estaba buscando estímulo sensorial y estaba, ¿no? En estas Claro, cosas. claro. Y muchas mamás se ven identificadas y dicen, claro, a Exacto. mi hijo le pasa igual. Entonces, ¿por qué tendría yo que ser egoísta y guardarme esa Esa posibilidad información. de que otra Exacto, mamá pudiera decir, wow, tengo que ver a mi hijo y trabajarlo, ¿no? Para poder superar este reto, ¿no? O exacto. sea, va a ser más sencillo. Creo que puedo hacer yo una diferencia en la vida de otras mamás en ese Totalmente. sentido. Así Entonces, es. si yo me dedicaba a la tele, si yo soy conductora, si yo puedo manejar mi voz, ¿no? ¿Por qué no hablar en las redes Exacto. sociales sobre esto que he aprendido, ¿no? Y pues, o sea, con la certeza de que de verdad lo he aprendido y lo he estudiado, Exacto. ¿no? No, por la Y vivencia sentirme, que tienes. Nadie te lo cuenta. exacto, nadie me lo cuenta, y porque además, o sea, porque me daba como pena compartir o hablar desde a lo mejor decir, pues sí, yo sé, ¿no? O sea, el creérmela, Exacto. ¿no? El creérmela, me costó trabajo también, ¿no? Entonces, y ahorita ya, ¿no? Y les digo, ah, sí, comparte, comenta, esta Sí, parte de no, las no, redes no, me sociales. encanta. Pero es parte de esta nueva comunidad en la cual uno pertenece, ¿no? O sea, y estar ahí y hay un principio bíblico que me encanta, que de gracia o de gracia recibimos, de vivencia recibimos, de gracia damos. Y entre más se da, es como una cadena de favores, Así más va es, uno recibiendo, qué ¿verdad? lindo. Y exacto. Y de veras, todo lo que compartes en redes, y no es porque tú seas aquí nuestra invitada, yo lo veo tan valioso. A mí me hubiera gustado ver esos videos cuando Marco estaba pequeño y dices, por ahí aparece mi hijo. Y esa empatía, ese, no estoy sola, también le pasa a él. O ella está hablando de lo que a mí me está pasando. Mira, ella sí puede. Yo creo que eso es lo que nos hace empoderarnos más. Esa Ujú. conciencia empoderada de, si puedo, veo diferente el mundo, veo diferente las situaciones y se puede vivir, ¿verdad? Y Sí, vivir fuera se de puede vivir duelo. Se y puede vivir vivir bien. y vivir bien. Sí. Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Qué nos dejas hoy? ¿Qué les quieres compartir para que se quede? Porque esto se queda grabado
y yo sé que muchas mamás, porque ahorita es un grupo y lo dejamos en nuestro canal de YouTube para quien quiera volverla o compartirla, o le dices, híjole, te perdiste hoy esta gran plática de María en Linka, la dejamos todo se queda en YouTube. Así que por favor, y Linka es para eso, para compartir. Sí. ¿Qué nos pudieras dejar Yo, tus palabras a mí lo hermosas? que, a mí lo que me gustaría decirle a cada una de las mamás, a cada uno de los papás, los abuelos que están acompañando a estos chicos que tienen retos distintos, es pues sí, vayan tomando conciencia de lo que están sintiendo, ¿no? Y fíjense bien, o sea, que no se dejen llevar por este torbellino que está envolviéndolos. Sálganse un poco del torbellino para que puedan ver la realidad, ¿no? Para que no pierdan lo bueno de la vida, ¿no? Exacto. O sea, no pierdan a sus amistades, no pierdan a su familia, no pierdan su trabajo, ¿no? Tomen conciencia. Exacto. Tomen conciencia también, como bien decías, ¿no? De tú eres ese pilar para sacar adelante a tu hijo. Así es. Eh, y no, bueno, son dos cosas más. O sea, busca siempre apoyo. Busca siempre apoyo, redes de apoyo Exacto. en las familias que pasan por retos similares. No tienen que pasar por el mismo reto. O sea, ese fue Exacto. mi caso. Yo ahora me acompaño de familias que tienen hijos con síndrome de Down. Estoy en familias extraordinarias, maravilloso. Y también me acompaño de otro grupo de familias que tienen hijos con autismo, ¿no? Entonces, estamos con los retos del autismo y estamos con los retos de la discapacidad intelectual, que Miranda pues tiene pues ahí ambas, ¿no? Entonces, parte de Todo las un dos. cóctel. Exacto. Entonces, acompáñense de estas familias que van a saber lo que ustedes están viviendo y no dejen de cuidarse a ustedes mismas y a Exacto. ustedes mismos, porque cuando ustedes están bien, su hijo está bien y su familia está bien, Así ¿no? es. Entonces, siempre tenemos que nutrir pues nuestro corazón, nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, porque eso es lo que nos va a dar como la energía para seguir adelante y sacar adelante a nuestra familia. Y Así pues es. acompañarse de ese sí, que eso es una Ay, no, maravilla también. no, encantada yo. Cuando yo empecé todo eso, sí, quité todas estas, pues se van quedando estas amistades. ¿Por qué? Porque ya no hablamos el mismo idioma. Y yo puedo decir que una de las grandes, bondades, bendiciones que he tenido en este camino es conocer a personas extraordinarias como tú y como otras. Si no, no nos hubiéramos encontrado. ¿Sí? Y eso es bien, para mí son los tesoros de vida. Y no lo digo de manera cursi. Tengo tesoros de vida muy grandes que yo sé que son parte de la vida que Marcos me dio. ¿Sí? Sí, exacto. Y si no, y son tan valiosos que la verdad no los cambio por nada. Pues Así es. muchísimas gracias, María, de veras, de todo Gracias, corazón, Ceci. gracias. Y Gracias. bueno, yo me quedo muy hinchada mi corazón de todo este reto y todo lo que tienes. Y tú sabes que Link es tu casa y que no va a ser la Gracias. primera vez que estés aquí. ¿Eh? Yo Te encantada, ya sabes aviso, que a mí te nada más aviso. digan, me habla y yo, mira, de No, hilito me no, voy. no, encantada, encantada. Y por favor, síganla, compartan, hagamos comunidad. Bueno, pues Exacto. muchísimas gracias. Muy buen Gracias, Ceci. miércoles y por aquí nos seguimos viendo en Linca todo este mes con estas grandes historias de estas grandes personas. Muchísimas gracias. Gracias, María. Buena Hasta tarde. luego. Hasta luego. Buenas tardes.